Al ver a una niña cosiendo un oso destrozado en el suelo seco de la carretera, un millonario se detuvo de inmediato. Curioso, se acercó y se dio cuenta de que era el oso de peluche que había pertenecido a su hija fallecida. En ese momento, sintió que la vida le mostraba un camino. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol abrasador de Guanajuato caía implacable sobre la carretera que serpenteaba entre los cerros coloridos. Emiliano Fuentes, uno de los empresarios más influyentes de Ciudad de México, conducía su lujoso Audi plateado por aquella ruta apartada, tras haber concluido una importante negociación para adquirir una hacienda histórica que convertiría en hotel boutique. El aire acondicionado mantenía el interior del vehículo a una temperatura perfecta, mientras afuera el calor distorsionaba el horizonte en ondas invisibles. Emiliano había construido un imperio inmobiliario partiendo de la nada. A sus 50 años, poseía hoteles, centros comerciales y desarrollos residenciales por todo México. Su rostro aparecía en revistas de negocios y su nombre resonaba en círculos de poder. Sin embargo, detrás de su sonrisa ensayada para las cámaras y su traje impecable, se escondía un hombre marcado por el dolor. Al tomar una curva cerrada, Emiliano notó una figura pequeña bajo un árbol seco al borde del camino. Algo en aquella imagen lo hizo desacelerar. No era común ver a alguien en ese tramo desolado, menos aún a una niña. Impulsado por una curiosidad que ni él mismo comprendía, detuvo el auto a unos metros de distancia. Bajo la sombra escasa del mezquite reseco, una niña de unos 8 años estaba sentada sobre la tierra rojiza. Sus pies descalzos mostraban el polvo del camino. Su vestido de manta desgastada tenía manchas de tierra, y su cabello negro, alborotado por el viento, enmarcaba un rostro de facciones indígenas. Pero lo que captó la atención de Emiliano fue la concentración absoluta con la que la pequeña cosía algo entre sus manos. Con pasos lentos, Emiliano se acercó. La niña no levantó la vista, absorta en su tarea. Al aproximarse, el empresario distinguió lo que sostenía: un oso de peluche en condiciones lamentables. Le faltaba un ojo, la tela estaba rasgada en varios puntos, desteñida por el sol y la intemperie, y el relleno se asomaba por una abertura en el pecho. Aún así, la pequeña lo cosía con una aguja torcida y un hilo desigual, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Hace calor para estar afuera, ¿no crees?», dijo Emiliano, sorprendiéndose a sí mismo por iniciar una conversación. La niña levantó la mirada. Tenía ojos grandes y oscuros, brillantes como obsidianas. «Mi abuelita dice que el calor está en la mente», respondió con voz clara. «Si piensas en cosas frescas, no lo sientes tanto». Emiliano sonrió ante aquella sabiduría simple. «Me llamo Emiliano. ¿Y tú?» «Lupita», dijo volviendo a su costura. «Lupita Ramírez». El empresario se sentó en una piedra cercana, aflojándose la corbata. No entendía por qué se había detenido, por qué hablaba con esta niña, por qué no continuaba su camino hacia la ciudad donde lo esperaban más negociaciones, más contratos, más dinero. Algo en aquella escena lo mantenía anclado allí. «¿Qué? ¿Le pasó a tu oso?», preguntó, observando cómo las pequeñas manos morenas pasaban la aguja por la pelusa gastada. «Muchas cosas», respondió Lupita sin dejar de coser. «Lo encontré hace 3 años en el río. Creo que alguien lo tiró. Estaba muy maltratado, pero lo traje a casa. Mi abuelita me enseñó a coserlo». Emiliano notó entonces los diferentes remiendos que cubrían el peluche. Retazos rojos, azules, verdes y negros, como un mapa de memorias cosidas con paciencia infinita. Cada parche parecía contar una historia diferente. Cada puntada hablaba de cuidado y persistencia. «Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita», continuó Lupita, sorprendiendo a Emiliano con su repentina confianza. «Mi mamá trabaja en la ciudad, en casas grandes. Solo viene los domingos. Por eso Osito es importante. Él me escucha siempre». Algo se removió en el pecho de Emiliano, una sensación olvidada,
como cuando destapas un frasco antiguo y el aroma te transporta a otro tiempo. Sin saber por qué, su mente viajó 8 años atrás, cuando en un viaje de negocios a Nueva York compró un oso de peluche en Frau Schwarz, la juguetería más exclusiva de la ciudad. Recordó perfectamente el momento. El oso de pelusa beige, clara con ojos de cristal que brillaban, suave y grande, elegante en su simplicidad. Un juguete costoso para una niña especial. Su hija, Mariana, el nombre que evitaba pronunciar desde hace 5 años. El recuerdo de Mariana abrazando aquel oso, idéntico al que ahora Lupita remendaba, lo golpeó con fuerza. La sonrisa de su pequeña al recibir el regalo, el aroma a champú de fresas que quedó impregnado en la felpa. Pero esa memoria, que debería calentar su corazón, vino acompañada de otra, tan fría como la lápida que visitaba religiosamente cada mes en el Panteón Francés de la Ciudad de México. Emiliano se acercó, más para ver el oso. ¿Sería posible? ¿Podría ser el mismo? No, era absurdo. Debían existir miles de osos similares. Pero algo lo impulsó a preguntar, ¿puedo verlo más de cerca? Lupita dudó un momento, apretando el peluche contra su pecho en un gesto protector. Luego, con cierta reticencia, se lo extendió. Cuídelo, por favor. Es mi único amigo. Emiliano tomó el oso con manos temblorosas. A pesar del deterioro, reconoció la textura del material, la forma particular de las orejas redondeadas. Pero lo que hizo que su corazón se detuviera fue un pequeño detalle en la costura del brazo izquierdo, un bordado casi desvanecido con la inicial M, Mariana. Su Mariana había bordado esa letra en una clase de manualidades poco antes de 1960, que la enfermedad la arrancara de su vida. Era el mismo oso, el mismo que ella abrazó durante sus últimos días en el hospital, el mismo que él colocó junto a ella cuando se despidió para siempre. ¿Cómo había llegado este oso a manos de una niña en medio de la nada en Guanajuato, a cientos de kilómetros de la capital? Recordó vagamente que tras la partida de Mariana, durante su divorcio tormentoso con Verónica, muchas pertenencias desaparecieron. Quizás su exesposa donó juguetes a alguna organización benéfica o tal vez la empleada doméstica. No, podía saberlo, pero allí estaba entre sus manos un pedazo tangible de su hija. ¿Está bien, señor? La voz de Lupita lo sacó de su trance. El empresario no se había percatado de que una lágrima rodaba por su mejilla. Sí, perdona, dijo devolviéndole el oso con cuidado. Es un peluche muy especial. ¿Verdad que sí? Sonrió Lupita abrazándolo. A veces pienso que tiene magia, como si alguien lo hubiera querido mucho antes que yo. Emiliano sintió que le faltaba el aire. Se levantó con dificultad, sus piernas repentinamente débiles. ¿Vives cerca de aquí, Lupita? Con mi abuelita en esa casa. Señaló un pequeño jacal de adobe que apenas se distinguía a lo lejos, camuflado entre la vegetación seca. Ella vende tamales en San Miguel los fines de semana. Ya veo, murmuró Emiliano sacando una tarjeta de su cartera. Si necesitas algo, cualquier cosa, puedes llamarme. ¿Sabes usar un teléfono? Lupita asintió, guardando la tarjeta en el bolsillo de su vestido con cuidado. Gracias, señor Emiliano. ¿Quiere probar los tamales de mi abuelita? Son los mejores de todo Guanajuato. Otro día, pequeña. Ahora debo seguir mi camino, respondió, aunque una parte de él quería quedarse, conocer más sobre esta niña, sobre cómo el destino había puesto en sus manos el oso de Mariana. Al volver a su automóvil, Emiliano sintió que algo fundamental había cambiado dentro de él. Durante el trayecto de regreso a la ciudad, en lugar de revisar correos o hacer llamadas como era su costumbre, se sumergió en recuerdos. Mariana aprendiendo a caminar, enredando su cabello en las puntas de sus dedos cuando tenía sueño. Su miedo a los truenos, sus dibujos coloridos pegados en la puerta del refrigerador con imanes de frutas. Recordó también cómo, tras perderla, se había lanzado al trabajo como único refugio, acumulando riquezas que nunca llenaron el vacío. Había comprado empresas, automóviles, relojes, propiedades, pero nunca recuperó la paz. Y ahora, en medio de la nada, había visto que una niña descalza
poseía algo mucho más valioso que todas sus posesiones. Aquel oso remendado que guardaba una historia viva, aunque dolorosa, aunque desgarrada y reconstruida con hilos dispares. Mientras el paisaje árido de Guanajuato desfilaba por la ventanilla, Emiliano tomó una decisión. No dejaría a Lupita en el olvido. Volvería para encontrarla, para descubrir quién cuidaba de ella, para ofrecer ayuda real, pero siempre preservando la dignidad de la pequeña y el significado de aquel oso. No podía traer a Mariana de vuelta, pero quizás podría honrar su memoria ayudando a otra niña a tener lo que su hija tuvo: amor. 3 días después, el lujoso Audi plateado de Emiliano volvía a recorrer la carretera polvorienta de Guanajuato. Esta vez, el empresario no vestía traje y corbata, sino pantalones de mezclilla y una camisa casual. En el asiento del copiloto descansaba una caja envuelta en papel colorido y un ramo de flores silvestres. Había cancelado 2 reuniones importantes, en Ciudad de México, algo impensable para quien antes priorizaba los negocios sobre cualquier cosa. Sus asistentes se miraron sorprendidos cuando anunció que tomaría unos días libres, algo que no hacía desde hacía 5 años. Al llegar al punto donde había encontrado a Lupita, Emiliano detuvo el auto y observó el horizonte. El mezquite seco seguía allí, testigo silencioso, pero la niña no estaba. Siguió el camino de terracería hacia la pequeña casa de adobe que ella había señalado. La vivienda era humilde, pero digna. Las paredes encaladas resplandecían bajo el sol, macetas con geranios rojos decoraban la entrada, y un pequeño huerto de nopales y quelites crecía a un costado. Antes de que pudiera llamar, escuchó risas infantiles provenientes de la parte trasera. Rodeó la casa y encontró a Lupita sentada en el suelo, jugando con su oso de peluche y hablándole como si fuera una persona. La escena era tan íntima que Emiliano dudó en interrumpir. La niña había colocado al oso frente a ella y le servía té, imaginario en tapitas de refrescos. «Osito, cuando sea grande te compraré un ojo nuevo», decía con seriedad, «y te llevaré a conocer el mar. Mi mamá dice que es grande, muy grande, más grande que todo lo que podemos ver». Emiliano carraspeó, suavemente para anunciar su presencia. Lupita giró la cabeza y al reconocerlo, sus ojos se iluminaron. «Señor Emiliano», exclamó poniéndose de pie, «vino a ver a mi abuelita». «Y a ti también», respondió él sonriendo. «Te traje algo». Lupita miró con asombro el regalo y las flores. En ese momento, una mujer mayor apareció en la puerta trasera de la casa. Tenía el cabello completamente blanco recogido en una trenza larga, el rostro surcado por arrugas profundas que hablaban de una vida de trabajo bajo el sol, y ojos idénticos a los de Lupita, brillantes y perspicaces. «Buenos días», saludó la anciana con expresión cautelosa. «¿En qué podemos ayudarlo?» «Doña Socorro, él es el señor del que le hablé», intervino Lupita, «el que se detuvo en la carretera y me dio su tarjeta». Emiliano se presentó formalmente, explicando su encuentro casual con la niña. Omitió por el momento la historia del oso de peluche. No sabía cómo abordar algo tan personal, tan doloroso, con completos desconocidos. «Traje flores para usted, doña Socorro, y un pequeño presente para Lupita, si me lo permite». La anciana evaluó al visitante con mirada penetrante como quien ha aprendido a desconfiar de la generosidad inesperada. Finalmente, con un gesto de aprobación, los invitó a pasar al interior de la casa. El contraste con el mundo de Emiliano no podía ser mayor. La vivienda constaba de 2 habitaciones, una sala comedor-cocina y una recámara. Los muebles eran escasos, pero limpios. En la pared principal, un altar con imágenes de la Virgen de Guadalupe y fotografías de familiares rodeadas de veladoras y flores de cempasúchil. Todo resplandecía de limpieza. El piso de cemento pulido brillaba tanto como los pisos de mármol de la mansión de Emiliano en Las Lomas. «Siéntese», indicó doña Socorro ofreciéndole una silla de madera. «Le prepararé un café de olla». Mientras la abuela se ocupaba en la pequeña estufa de leña, Lupita, sentada en un banquito bajo,
Sostenía el regalo en su regazo, mirándolo con curiosidad pero sin atreverse a abrirlo. «Puedes desenvolverlo», le indicó Emiliano. Con dedos cuidadosos, como quien desenvuelve un tesoro frágil, Lupita fue retirando el papel. Dentro había un estuche de costura completo, hilos de colores, agujas de diferentes tamaños, tijeras pequeñas, dedales, botones y retazos de tela. Los ojos de la niña se abrieron enormes. «Es para que sigas cuidando de tu oso», explicó. «Emiliano, vi que usabas una aguja un poco torcida». Lupita acarició los hilos multicolores con reverencia. Luego, para sorpresa de Emiliano, se levantó y le dio un abrazo espontáneo. «Gracias, señor. Ahora podré coserle un parche nuevo, donde se está rompiendo de nuevo, y quizás hacerle ropa para el invierno». El empresario sintió un nudo en la garganta. Ese simple agradecimiento le provocaba más emoción que cualquier negocio millonario cerrado en los últimos años. Doña Socorro regresó con una taza humeante de café y observó el regalo. «Es muy generoso, señor», dijo con tono cauteloso. «Pero dígame la verdad, ¿qué lo trae realmente por aquí? Nadie recorre 3 horas de carretera solo para traer un estuche de costura a una niña que apenas conoce». La pregunta directa tomó a Emiliano por sorpresa. La anciana era perspicaz. Decidió ser honesto, al menos parcialmente. «El oso de peluche de Lupita me recordó a uno que le regalé a mi hija hace años. Uno idéntico». Se detuvo, incapaz de continuar sin que su voz se quebrara. «¿Dónde? ¿Está su hija ahora?», preguntó doña Socorro como si intuyera la respuesta. «Ya no está con nosotros», respondió Emiliano, bajando la mirada. «Hace 5 años». Un silencio respetuoso llenó la habitación. Lupita, que escuchaba atentamente mientras acomodaba los hilos por colores, se acercó con su oso en brazos. «Osito puede ser amigo de los dos», dijo con la sabiduría simple de la infancia. «Él me contó que antes vivía en otro lugar, con otra niña que lo quería mucho». Emiliano miró a la pequeña asombrado. ¿Cómo podía ella intuir algo así? «¿Te lo contó?», preguntó con voz suave. «Sí, en sueños», asintió Lupita con convicción. «Me dijo que viajó por muchos lugares antes de llegar al río donde lo encontré, que extrañaba a su primera dueña, pero que ahora me cuidaba a mí porque ella así lo hubiera querido». Doña Socorro observaba la escena con ojos brillantes. Sin decir palabra, se levantó y sacó de un pequeño baúl un bulto envuelto en papel periódico. Al desenvolverlo, mostró una muñeca de trapo descolorida. «Mi madre me la hizo cuando yo tenía 6 años», explicó. «Es lo único que conservo de ella. Entiendo lo que significa un recuerdo así». El ambiente se llenó de una extraña intimidad, como si 3 generaciones distintas se encontraran unidas por el hilo invisible del apego a objetos que representaban amor y memoria. «Lupita, muéstrale al señor Emiliano dónde encontraste a tu oso», indicó la abuela. «Yo prepararé algo de comer mientras tanto». La niña tomó la mano de Emiliano sin ningún reparo, guiándolo fuera de la casa. Caminaron unos 15 minutos por un sendero pedregoso hasta llegar a un pequeño arroyo casi seco. En la temporada de lluvias, explicó Lupita, el agua bajaba con fuerza desde los cerros y arrastraba todo tipo de cosas. «Estaba atrapado entre esas piedras», señaló un recodo del cauce. «Primero pensé que era un animal, pero cuando me acerqué vi que era un oso de peluche. Estaba muy mojado y sucio, pero lo traje a casa. Abuelita quiso tirarlo porque dijo que podía tener bichos, pero le prometí que lo lavaría bien. Lo secamos al sol 3 días y luego empecé a coserlo». Emiliano se arrodilló junto al lugar indicado, tratando de imaginar el recorrido del oso desde Ciudad de México hasta ese arroyo remoto en Guanajuato. Era imposible reconstruir ese viaje, pero de alguna manera el peluche había encontrado su camino hasta las manos de alguien que lo valoraba tanto como su hija. «¿Sabes, Lupita? Creo que no fue casualidad que encontraras ese oso. Abuelita dice que no existen las casualidades, solo los caminos que Dios traza para nosotros», respondió la niña con sencillez. De regreso a la casa, Emiliano notó detalles que antes había pasado por alto.
El techo necesitaba reparaciones. La bomba de agua manual parecía antigua y oxidada, y el camino de acceso se volvería intransitable en temporada de lluvias. Como empresario acostumbrado a evaluar propiedades, calculó mentalmente lo que costaría mejorar las condiciones de vida de Lupita y su abuela. No era mucho para él, pero significaría un cambio radical para ellas. Al llegar, doña Socorro había preparado sopes con frijoles, queso fresco y salsa de molcajete. El aroma invadía la pequeña vivienda. Emiliano, acostumbrado a restaurantes de lujo, descubrió que hacía años no disfrutaba tanto de una comida. Durante la conversación, supo que la madre de Lupita, Rosalía, trabajaba como empleada doméstica en San Miguel de Allende, en casa de una familia americana. Volvía solo los domingos, trayendo el sustento de la semana. El padre de la niña los había abandonado cuando ella era bebé, marchándose a Estados Unidos. Doña Socorro se encargaba de cuidar a su nieta entre semana, mientras vendía tamales y artesanías a los turistas. ¿Lupita va a la escuela?, preguntó Emiliano. Camina 5 kilómetros hasta la escuela del ejido, respondió la abuela con orgullo. Nunca falta, aunque llueva o haga sol. Es muy lista, la primera de 1900 en su clase. La admiración en la voz de doña Socorro era evidente. A pesar de la pobreza material, había riqueza de espíritu en aquella casa. Mientras comían, Emiliano observó a Lupita. La niña había colocado a su oso en una sillita pequeña junto a la mesa y de vez en cuando le ofrecía bocados imaginarios. Le recordaba tanto a Mariana que dolía, pero era un dolor diferente al que había experimentado durante años. No era el dolor paralizante que lo había sumido en el trabajo compulsivo, sino uno que, extrañamente, traía consigo cierta paz. «¿Cómo se llama tu oso?», preguntó, aunque creía conocer la respuesta. «Osito», respondió Lupita con naturalidad. «Sé que no es un nombre muy original, pero él me dijo que así lo llamaba su dueña anterior». Emiliano contuvo la respiración. Mariana siempre lo había llamado simplemente Osito, rechazando las sugerencias de nombres más elaborados. «Es un buen nombre», logró decir, disimulando su conmoción. Al despedirse, Emiliano prometió volver pronto. Dejó dinero a doña Socorro para los útiles escolares de Lupita, aunque la anciana se mostró reticente a aceptarlo. Finalmente, accedió cuando él lo planteó como un préstamo que podría devolverle con tamales la próxima vez que visitara San Miguel. Durante el trayecto de regreso a la ciudad, Emiliano no encendió la radio ni hizo llamadas. Condujo en silencio, procesando lo vivido. Por primera vez en años no pensaba en contratos, ni en juntas directivas, ni en la próxima adquisición. Pensaba en una niña descalza que cosía con amor un oso de peluche maltrecho, dándole nueva vida a lo que otros habían descartado como basura. Y se preguntaba si él, con todas sus riquezas, había sido capaz alguna vez de crear algo tan valioso como esos remiendos imperfectos pero llenos de significado. El prestigioso despacho de Emiliano Fuentes, en el piso 40 de la Torre Reforma, ofrecía una vista panorámica de Ciudad de México que muchos envidiarían. Sin embargo, el empresario, sentado frente a su escritorio de caoba, no contemplaba el horizonte urbano, sino una fotografía enmarcada que durante años había permanecido guardada en un cajón. En ella, Mariana sonreía abrazando a su osito, con el mar de Acapulco de fondo. Tenía 7 años en esa imagen, y sus ojos brillaban con una alegría que parecía inextinguible. «Señor Fuentes, tiene una llamada del Consorcio Monterrey», anunció su asistente desde el intercomunicador. «Diles que llamaré más tarde», respondió Emiliano, algo que jamás habría hecho antes de conocer a Lupita. Con decisión, marcó otro número, en su teléfono personal. «Verónica, soy Emiliano. Necesito hablar contigo sobre algo importante». «Sí, es sobre Mariana». 2 horas después, Emiliano se encontraba en la terraza de un café en Polanco, frente a una mujer elegante de 45 años. Verónica Mendoza había sido su esposa durante 12 años. Su divorcio, tras la pérdida de Mariana, había sido tan doloroso como la separación misma. Ambos
incapaces de sostenerse mutuamente en el dolor, terminaron culpándose y alejándose. «Me sorprendió tu llamada», dijo ella revolviendo distraídamente su café. «Han pasado casi 3 años desde la última vez que hablamos sin abogados de por medio». «Lo sé», Emiliano respiró profundo. «Encontré el oso de peluche de Mariana». Verónica levantó la mirada sorprendida. «Osito, pero ¿cómo? Pensé que se había quedado en el hospital», completó. «Él. Yo también lo creía, pero hace una semana lo vi en manos de una niña en un pueblo cerca de San Miguel de Allende». Le contó entonces sobre su encuentro con Lupita, sobre los remiendos multicolores, sobre la inicial M bordada en el brazo del peluche. Verónica escuchaba con los ojos húmedos, apretando su taza como si fuera un ancla que la mantenía conectada a la realidad. «¿Estás completamente seguro?» «Podría ser otro oso similar». «Es él», afirmó Emiliano. «La pregunta es, ¿cómo llegó hasta allí?» Verónica desvió la mirada hacia la calle, donde la vida seguía su curso indiferente a las tragedias personales. Después del funeral, cuando vendimos la casa porque ninguno soportaba vivir allí con tantos recuerdos, doné muchas cosas de Mariana. Confesó, no podía conservarlo todo. Era como vivir en un mausoleo. Llevé cajas a varias organizaciones benéficas, pero el oso, estoy casi segura de que no estaba entre esas cosas. Era demasiado especial. ¿Recuerdas a quién donaste las cosas? La Fundación Nuevos Comienzos. Trabajan con familias de escasos recursos en todo el país. Emiliano anotó el nombre en su teléfono. Una pieza del rompecabezas comenzaba a encajar, pero faltaban muchas más. «Hay algo más, Verónica. Quiero ayudar a esta niña y a su familia, no solo por el oso, sino porque…» Se detuvo buscando las palabras adecuadas. «Porque creo que es lo correcto». Su exesposa lo miró con una mezcla de sorpresa y nostalgia. «Te pareces al Emiliano que conocí hace 20 años, antes de que el éxito empresarial se convirtiera en tu única meta», comentó con suavidad. Mariana estaría orgullosa. Esas palabras, dichas sin malicia, impactaron a Emiliano más que cualquier reproche. Porque era cierto, se había perdido a sí mismo en la búsqueda de éxito y luego en la evasión del dolor. «¿Quieres conocerla?», preguntó impulsivamente. «A Lupita, quiero decir. Voy a volver este fin de semana». Verónica pareció considerar la oferta, pero finalmente negó con la cabeza. «No estoy lista para eso, Emiliano. Ver ese oso sería como abrir una herida que apenas está cicatrizando. Pero me alegra que tú hayas encontrado cierta paz». Se despidieron con un abrazo tentativo, el primero en años. Ninguno mencionó lo que ambos sentían, que quizás, en su afán de huir del dolor, habían destruido lo único que podría haberlos salvado, su capacidad de cuidarse mutuamente. El sábado siguiente, Emiliano llegó a San Miguel de Allende temprano por la mañana. El pueblo colonial, con sus calles empedradas y fachadas coloridas, rebosaba de turistas nacionales y extranjeros que paseaban entre galerías de arte y tiendas de artesanías. En la plaza principal, localizó fácilmente el puesto de tamales, de Doña Socorro. La anciana, enfundada en un delantal blanco, atendía a los clientes con eficiencia tranquila. «Buenos días, Doña Socorro», saludó Emiliano, acercándose al pequeño puesto. «Señor Fuentes, qué sorpresa», respondió. Ella sin dejar de servir atole en vasos desechables. «Lupita estará contenta de verlo. Está ayudando a su madre a limpiar la casa donde trabaja. Terminarán al mediodía». Emiliano compró un tamal de dulce y otro de rajas, reconociendo que el éxito comercial de Doña Socorro no era casualidad, eran efectivamente los mejores tamales que había probado. «¿Me podría indicar dónde?» «Trabaja la mamá de Lupita. Me gustaría conocerla». Doña Socorro le dio indicaciones precisas para llegar a una casa en el barrio de San Antonio, una zona donde residían principalmente extranjeros adinerados. Mientras caminaba por las calles inclinadas, Emiliano notó el contraste entre la opulencia de las residencias y la realidad de quienes, como Rosalía, trabajaban en ellas pero vivían en condiciones precarias en las afueras.
La casa era una imponente construcción colonial restaurada, con un portón azul cobalto y macetas rebosantes de bugambilias. Tocó el timbre y esperó, preguntándose cómo explicaría su presencia. Una mujer de unos 35 años abrió la puerta. Tenía el mismo rostro ovalado de Lupita, los mismos ojos oscuros y expresivos, aunque los suyos mostraban el cansancio de quien trabaja demasiado. «Buenos días», saludó Emiliano. «Estoy buscando a Rosalía Ramírez. Soy Emiliano Fuentes». La mujer lo observó con desconfianza natural. «Soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo?» Antes de que pudiera explicarse, una voz infantil sonó desde el interior. «¡Mamá! Ya terminé de tender las camas». Lupita apareció en el umbral y, al ver a Emiliano, su rostro se iluminó. «Señor Emiliano, vino como prometió». La pequeña corrió hacia él, con una familiaridad que sorprendió a su madre. «¿Conoces a este señor, Lupita?», preguntó Rosalía confundida. «Sí, visitó a la abuelita la semana pasada. Me regaló un estuche de costura para arreglar a Osito. Es muy amable». Rosalía miró a Emiliano con renovada cautela. «Mi madre me comentó sobre su visita, pero no esperaba verlo aquí». «Perdone la intromisión», se disculpó Emiliano. «Estaba en San Miguel y pensé en saludar a Lupita. Doña Socorro me dijo dónde encontrarlas». En ese momento, una voz femenina con acento americano llamó desde el interior. «Rosalía, when you're done, could you please start preparing lunch? We have guests coming at 2. «Yes, Mrs. Campbell». «Just a moment», respondió Rosalía, visiblemente incómoda por la situación. «Lo siento, señor Fuentes. Debo volver al trabajo. Terminamos a las 3. «Entiendo», dijo Emiliano. «¿Podríamos hablar después?» «Es importante». Rosalía dudó, pero la mirada suplicante de su hija la convenció. «Estaremos en la plaza a las 3:30. Puede encontrarnos allí si gusta». Durante las siguientes horas, Emiliano recorrió San Miguel sin prestar demasiada atención a sus atractivos turísticos. Su mente trabajaba elaborando un plan que apenas comenzaba a tomar forma, pero que podría cambiar varias vidas, incluida la suya. A la hora acordada encontró a Rosalía y Lupita sentadas en una banca de la plaza principal. La niña llevaba a su inseparable Osito, ahora con un nuevo parche azul celeste en el pecho, cosido con los hilos que él le había regalado. «Le hice ropa nueva», anunció Lupita con orgullo, mostrándole una pequeña camiseta de tela floreada que cubría parte del peluche. «Y mire, le bordé su nombre para que no se pierda otra vez». Emiliano examinó el bordado, letras infantiles pero cuidadosas que deletreaban Osito en el borde de la prenda. Algo tan simple y, sin embargo, tan lleno de significado. «Está precioso, Lupita. Eres muy talentosa». Rosalía observaba la interacción con expresión indescifrable. «Señor Fuentes, mi madre me contó por qué se interesó en el oso de mi hija», dijo finalmente. «Lamento mucho lo de su pequeña». «Gracias», respondió. Emiliano, sorprendido por la directa sinceridad de la mujer. «Ha sido difícil, pero encontrar este oso es como si de alguna forma hubiera recuperado una parte de ella». Rosalía asintió, comprendiendo perfectamente. Ella también era madre. «Lupita, ve a comprar un helado», le indicó dándole unas monedas. «Necesito hablar con el señor Emiliano». Cuando la niña se alejó, Rosalía fue directa al grano. «¿Qué es lo que realmente quiere de nosotras, señor Fuentes? Con todo respeto, un hombre de su posición no se interesa en familias como la sí. Nuestra sin un motivo». Emiliano apreció su franqueza. «Quiero ayudarlas, pero no por caridad. Ese oso perteneció a mi hija y ahora es el tesoro más preciado de Lupita. Siento que hay una conexión que no puedo ignorar». Le contó entonces sobre su visita a la casa de Doña Socorro, sobre las condiciones precarias pero dignas en que vivían, sobre la inteligencia y sensibilidad de Lupita. Le habló también de la Fundación Nuevos Comienzos y de cómo probablemente el oso había llegado hasta el arroyo a través de alguna donación. «He estado pensando mucho en esto», continuó. «Tengo una propuesta para hacerle». Rosalía escuchaba con expresión cautelosa pero interesada.
Estoy desarrollando un hotel boutique cerca de aquí, en una antigua hacienda. Necesitaré personal de confianza para administrarlo. Me gustaría ofrecerle un puesto como gerente de servicios, con un salario que le permitiría vivir cómodamente con Lupita y doña Socorro en San Miguel, sin tener que separarse entre semana. Rosalía lo miró asombrada como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿Por qué haría algo así por nosotras? Ni siquiera me conoce. No. Sabe si estoy calificada. Sé lo esencial, respondió Emiliano. Trabaja duro, ha criado a una niña extraordinaria y tiene la confianza de los Campbell, que según me han dicho son bastante exigentes. Además, no es caridad. Necesito alguien como usted para este proyecto, alguien que entienda la hospitalidad desde ambos lados. Rosalía guardó silencio, procesando la oferta. Cuando habló, su voz era firme. Agradezco su propuesta, señor Fuentes, pero necesito pensarlo. No es solo por orgullo. Tengo que considerar lo mejor para mi familia. Por supuesto, asintió él respetando su postura. Tómese el tiempo necesario. Lupita regresó con su helado de vainilla, parte del cual compartía imaginariamente con Osito. Mamá, Osito dice que quiere visitar la iglesia grande antes de irnos, anunció con seriedad infantil. Rosalía sonrió, aliviando la tensión del momento. Claro que sí, mi vida. Y después tenemos que comprar frijoles y arroz antes de tomar el autobús. ¿Puedo acompañarlas?, preguntó Emiliano. Me gustaría conocer mejor San Miguel. Ustedes serían excelentes guías. La tarde transcurrió en un recorrido improvisado por el pueblo. Lupita, con la naturalidad de los niños, tomó el rol de guía turística, explicando a su manera los lugares importantes. Aquí venden los mejores dulces. En esta fuente vienen pájaros a bañarse tempranito. Esta iglesia tiene ángeles, que parecen de verdad. Durante el paseo, Emiliano observó a Rosalía, su dignidad tranquila, su atención constante a Lupita, su conocimiento de la ciudad. Confirmó que sería perfecta para el trabajo que le había ofrecido. Al despedirse en la terminal de autobuses, Emiliano entregó a Rosalía su tarjeta. Mi oferta sigue en pie. Piénselo. Lupita lo abrazó espontáneamente, sosteniendo a Minos entonces Osito entre ambos. Él está contento de que usted nos visitara, dijo con convicción. Dice que se siente como en familia. Esas palabras simples impactaron a Emiliano más que cualquier informe financiero o contrato millonario. Familia. Una palabra que había perdido significado para él hacía mucho tiempo. Mientras veía alejarse el autobús, tomó otra decisión. Al día siguiente, visitaría la Fundación Nuevos Comienzos. Necesitaba completar el rompecabezas, entender cómo aquel oso de peluche había recorrido el camino desde el hospital en Ciudad de México hasta el arroyo donde Lupita lo encontró, como si al reconstruir ese viaje pudiera también reconstruir algo dentro de sí mismo que se había roto años atrás. Las oficinas de la Fundación Nuevos Comienzos ocupaban un modesto edificio en la colonia Roma de Ciudad de México. Nada en su fachada discreta sugería la enorme labor que realizaban, distribuyendo donaciones a comunidades necesitadas en todo el país. Emiliano, vestido informalmente para no llamar la atención, entró al recibidor donde una joven atendía el teléfono mientras organizaba cajas de ropa. Buenos días, quisiera hablar con la persona encargada de registros de donaciones, solicitó cuando la recepcionista terminó su llamada. ¿Es usted donante o beneficiario?, preguntó ella mecánicamente. Donante, respondió Emiliano, decidiendo que era la opción que facilitaría su investigación. Necesito rastrear algo específico que doné hace unos años. La joven lo dirigió a una oficina interior, donde una mujer de mediana edad, Gabriela Solís, según indicaba su gafete, revisaba documentos frente a una computadora antigua. Señora Solís, soy Emiliano Fuentes. Gracias por recibirme. Al escuchar su nombre, Gabriela levantó la vista con súbito reconocimiento. ¿Emiliano Fuentes, el empresario inmobiliario?, preguntó ajustándose las gafas. Su esposa, o exesposa, si no me equivoco, fue donante,
Regular hace algunos años. Exactamente, confirmó Emiliano sorprendido por la buena memoria de la mujer. Estoy aquí por algo relacionado con esas donaciones. Le explicó entonces su búsqueda, omitiendo detalles personales sobre Mariana, pero describiendo con precisión el oso de peluche y cómo lo había encontrado en manos de Lupita. Es una historia fascinante, comentó Gabriela cuando terminó, pero debo advertirle que nuestros registros de hace 5 años no están completamente digitalizados. Además, aunque documentamos cada donación recibida, no siempre podemos rastrear exactamente dónde termina cada artículo. Entiendo. Cualquier información sería útil. Gabriela se levantó y lo guió hacia un pequeño archivo repleto de carpetas. Veamos qué podemos encontrar. Durante la siguiente hora, revisaron meticulosamente registros de donaciones correspondientes al periodo posterior a la pérdida de Mariana. Efectivamente, Verónica había entregado varias cajas de ropa, juguetes y libros infantiles en 3 ocasiones distintas. Aquí está, señaló Gabriela, mostrándole una hoja de recepción. En la última donación, hace poco más de 4 años, hay una nota específica sobre peluches y juguetes de colección en buen estado. ¿Sabe a dónde se enviaron esos artículos? Gabriela consultó otro registro. Según esto, esa donación en particular fue parte de un envío mayor a comunidades del corredor industrial de Guanajuato. Teníamos un programa especial para hijos de trabajadores migrantes. Revisó otra carpeta. Aquí está. Se distribuyeron en centros comunitarios de San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y Mineral de Pozos. Emiliano sintió que las piezas encajaban. El arroyo donde Lupita encontró el oso estaba precisamente en esa región. ¿Hay alguna forma de saber más específicamente? Gabriela negó con la cabeza. Lo siento, no registramos cada artículo individual, pero puedo ponerlo en contacto con Jaime Rivero, nuestro coordinador regional de Guanajuato en ese entonces. Quizás él recuerde algo. Le proporcionó un número telefónico y una dirección en San Miguel. Jaime, le explicó, ya no trabajaba para la fundación, pero seguía vinculado a proyectos comunitarios en la región. Señor Fuentes, añadió. Gabriela cuando Emiliano se despedía. Cualquiera que sea el resultado de su búsqueda, nos honraría mucho que considerara apoyar nuestra fundación. Hacemos mucho con recursos limitados. Emiliano, que normalmente delegaba asuntos filantrópicos a su departamento de Relaciones Públicas, sintió un impulso diferente esta vez. Por supuesto. De hecho, me gustaría conocer más sobre sus programas actuales. Salió de la fundación con más información de la que esperaba, no solo sobre el posible viaje del oso de Mariana, sino también sobre cómo una organización pequeña, pero eficiente, transformaba donaciones en oportunidades reales para familias necesitadas. Esa misma tarde contactó a Jaime Rivero, quien aceptó reunirse con él en San Miguel el fin de semana siguiente. Los días intermedios, Emiliano los dedicó a algo que hacía años no intentaba: reconfigurar su agenda para priorizar asuntos personales sobre los profesionales. Delegó reuniones, pospuso decisiones que otros podían tomar, y por primera vez en mucho tiempo salió de la oficina a las 5 de la tarde. Su ático en Polanco, decorado por el mejor interiorista de México, se sentía extrañamente impersonal cuando llegó temprano aquella noche. Espacios minimalistas, obras de arte valoradas en millones, mobiliario de diseñador, y ni una sola fotografía familiar a la vista. En contraste, recordó el humilde hogar de Doña Socorro, repleto de imágenes de seres queridos, objetos heredados, recuerdos tangibles de una vida compartida. Con determinación, sacó del armario las cajas que había guardado tras vender la casa familiar. Hasta ese momento, no había tenido el valor de revisarlas. Una por una, fue extrayendo memorias físicas de su vida con Mariana, su primer zapatito, dibujos escolares, fotografías de cumpleaños y vacaciones. Cada objeto despertaba recuerdos que dolían, pero de manera diferente. Era un dolor limpio, no la agonía sorda que lo había acompañado durante años. Entre los objetos encontró un pequeño diario que Mariana había comenzado a escribir el año antes de enfermarse.
Lo abrió con manos temblorosas y leyó la entrada que marcaba su 8º cumpleaños. Papá me llevó al zoológico aunque tenía una junta importante. Dice que yo soy más importante que todos sus edificios juntos. Osito también vino. Le gustaron más los osos de verdad. Yo creo que se sintió como en familia. Emiliano cerró el diario, sobrecogido por la coincidencia de palabras con lo que Lupita había dicho. Se sintió como en familia. ¿Era posible que algo del espíritu de Mariana permaneciera en aquel peluche gastado, transmitiendo consuelo a otra niña que también necesitaba compañía? No era un hombre religioso ni supersticioso, pero comenzaba a sentir que había algo más grande que el azar en toda esta historia. El sábado llegó a San Miguel antes del mediodía. Antes de reunirse con Jaime Rivero, decidió visitar a doña Socorro en su puesto de tamales. La encontró atendiendo a una fila de clientes, principalmente turistas atraídos por el aroma de masa y pollo. Lupita estaba allí, ayudando a servir, a atole en vasos pequeños. «Señor Emiliano», exclamó la niña al verlo, «mire lo que hice para Osito». Le mostró un pequeño sombrero de paja, similar a los que vendían como artesanías, pero en miniatura, perfectamente adaptado a la cabeza del peluche. «Es impresionante, Lupita. Tienes talento para la costura. Mi abuelita dice que podría ser diseñadora cuando crezca», respondió con orgullo. «Estoy haciendo más ropa para Osito. Ahora tiene 3 camisas y un pantalón». Doña Socorro, terminando de atender a un cliente, se acercó a saludar. «Buenos días, señor Fuentes. No esperábamos verlo tan pronto por aquí». «Tengo algunos asuntos que atender en San Miguel», explicó. «Y quería saber si Rosalía ha considerado mi oferta». La anciana intercambió una mirada con su nieta antes de responder. «Mi hija es una mujer orgullosa, señor. Le cuesta aceptar ayuda, aunque venga con buenas intenciones. Pero sí, lo está considerando seriamente». «Entiendo perfectamente», asintió Emiliano. «El orgullo es importante. Por eso quiero dejar claro que no se trata de caridad, sino de una oportunidad laboral legítima». «Rosalía vendrá mañana», intervino Lupita. «Siempre viene los domingos. Puede hablar con ella entonces». Emiliano le agradeció la información y compró varios tamales para llevar, insistiendo en pagar a pesar de la resistencia de doña Socorro. Se despidió prometiendo volver al día siguiente y se dirigió a su encuentro con Jaime Rivero. El ex coordinador regional de Nuevos Comienzos resultó ser un hombre jovial de unos 40 años, con una energía contagiosa y memoria prodigiosa. Se reunieron en un café cerca del jardín principal. «Así que está buscando el recorrido de un oso de peluche», comentó Jaime después de escuchar la historia. «Es fascinante cómo ciertos objetos parecen tener vida propia, ¿no cree?» «Nunca. Lo había pensado así, pero sí», concordó Emiliano. «Este oso en particular parece haber encontrado su camino hasta alguien que lo necesitaba». Jaime bebió un sorbo de café antes de continuar. «Recuerdo bien ese envío de Ciudad de México. Fue uno de los más grandes que recibimos ese año. Lo distribuimos entre varias comunidades, incluyendo un centro comunitario en Mineral de Pozos, cerca del arroyo donde dice que la niña encontró el oso». «¿Cómo habría llegado desde el centro hasta el arroyo?» «Bueno, hubo una tormenta particularmente fuerte ese verano», recordó Jaime. «El centro comunitario sufrió inundaciones y muchos artículos se dañaron o perdieron. Es posible que el oso fuera arrastrado por la corriente hasta el arroyo, donde lo encontró la pequeña. Otra pieza del rompecabezas encajaba. Emiliano podía ahora visualizar el viaje completo, de las manos de Mariana en el hospital a las cajas de donación de Verónica, de allí a la fundación y luego a Guanajuato, para finalmente ser arrastrado por la tormenta hasta el lugar exacto donde Lupita lo encontraría. Tantas casualidades juntas parecían formar un diseño, un propósito. Jaime, ¿cómo podría ayudar a mejorar la situación de estas comunidades? No solo con dinero, sino con algo más sustancial. El hombre sonrió ampliamente. «Esa es una pregunta que me apasiona, señor Fuentes. Verá, la región tiene un potencial enorme. Lo que falta son oportunidades sostenibles de empleo digno».
Durante la siguiente hora, discutieron posibilidades, desde programas de capacitación hasta microcréditos para artesanos locales. Jaime explicó cómo el turismo, bien manejado, podría ser una bendición para la economía local sin explotar a los residentes. Su proyecto de hotel boutique podría ser un modelo de empresa socialmente responsable, sugirió, contratando localmente, pagando salarios justos, apoyando a proveedores de la región. Emiliano tomaba notas mentales. Su perspectiva empresarial estaba cambiando sutilmente. Siempre había visto sus proyectos desde el ángulo de la rentabilidad. Ahora comenzaba a considerar su impacto humano. Se despidieron con planes de volver a reunirse. Jaime prometió ponerlo en contacto con líderes comunitarios que podrían colaborar en iniciativas conjuntas. El resto del día, Emiliano lo dedicó a recorrer San Miguel con ojos diferentes. En lugar de evaluar propiedades por su potencial comercial, observaba la vida de las personas. Artesanos trabajando en sus talleres, madres llevando a sus hijos al parque, ancianos conversando en las bancas de la plaza. Comprendió que había pasado años construyendo estructuras sin prestar suficiente atención a quienes las habitarían. Esa noche, en su habitación de hotel, llamó a Roberto Méndez, su arquitecto principal para el proyecto de la hacienda. «Roberto, quiero replantear algunos aspectos del diseño», anunció sin preámbulos. «Necesito que incorporemos un centro de capacitación para residentes locales, espacios para artesanos de la región y un área comunitaria que beneficie tanto a huéspedes como a pobladores». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Eso modificará considerablemente el presupuesto y el cronograma, Emiliano». «Lo sé. Estoy dispuesto a asumir esos costos. Este proyecto será diferente a todo lo que hemos hecho antes». Después de colgar, contempló el cielo estrellado desde su balcón. Pensó en Mariana, en cómo ella siempre había tenido la capacidad de ver lo verdaderamente importante. «Papá, ¿para qué sirve tener tantos edificios si no puedes jugar en ellos?», le había preguntado una vez. En ese entonces, él había reído y le había explicado conceptos como inversión y patrimonio. Ahora entendía la profunda sabiduría en aquella pregunta infantil. Pensó también en Lupita, en cómo atesoraba aquel oso remendado que otros habrían desechado, en cómo lo cuidaba con recursos limitados, pero con amor ilimitado, en cómo ella, sin saberlo, le estaba enseñando más sobre valor que todos sus asesores financieros juntos. El domingo amaneció radiante. Emiliano desayunó temprano y se dirigió a la terminal de autobuses para esperar a Rosalía. No había anunciado su visita, pero esperaba poder conversar con ella, antes de que se reuniera con doña Socorro y Lupita. La reconoció bajando del autobús, procedente de Ciudad de México, cargando una pequeña maleta. Se veía cansada pero determinada. «Buenos días, Rosalía», saludó acercándose con respeto. Ella se sorprendió al verlo. «Señor Fuentes, no esperaba encontrarlo aquí. Espero no incomodarla. Pensé que podríamos hablar antes de que vea a Lupita y doña Socorro». Rosalía asintió, aunque con cierta reserva. Se dirigieron a una pequeña cafetería cercana, donde Emiliano pidió café para ambos. «He estado pensando en su oferta», comenzó ella directamente. «Tengo algunas preguntas y condiciones». «Por supuesto», respondió él admirando su franqueza. «Primero quiero saber exactamente qué implicaría mi trabajo. No aceptaré nada por lástima o caridad». «Administración completa de servicios del hotel», explicó Emiliano. «Supervisión de personal, control de calidad, atención a huéspedes». Su experiencia trabajando para familias exigentes la hace perfecta para entender lo que buscan nuestros clientes, y su conocimiento de la región será invaluable. Rosalía lo escuchaba atentamente, evaluando cada palabra. «Segundo, necesito un contrato formal con todas las prestaciones legales y quiero ver el lugar antes de decidir». «Absolutamente. De hecho, podría mostrárselo hoy mismo si tiene tiempo». Ella asintió, pero no había terminado. «Tercero y más importante, no quiero que mi hija sienta que le debemos algo a usted por el oso de peluche. Ese oso es suyo ahora, lo encontró.
Y lo ha cuidado. No está en negociación. Emiliano sintió un profundo respeto por esta mujer que defendía con tanta firmeza la dignidad y los sentimientos de su hija. Jamás pensaría en separar a Lupita de su oso, aclaró. Al contrario, verla cuidarlo con tanto amor me ha enseñado algo importante sobre el valor de las cosas. Rosalía lo observó detenidamente, como evaluando su sinceridad. Finalmente, su expresión se suavizó ligeramente. Una última cosa, señor Fuentes. Si acepto este trabajo, será porque creo que beneficia a mi familia, no porque usted necesite tranquilizar su conciencia o cumplir alguna fantasía de redención. Sus palabras, directas y sin adornos, impactaron a Emiliano. Tenía razón, por supuesto. Parte de su motivación era egoísta. Buscaba paz para sí mismo, un sentido de propósito tras años de vacío. Es justo, reconoció. Quizás al principio fue así, pero ahora, genuinamente, creo que podemos construir algo valioso, juntos. Algo que beneficie no solo a su familia, sino a toda la comunidad. Le habló entonces de sus conversaciones con Jaime Rivero, de los planes revisados para la hacienda, de su deseo de crear un modelo diferente de desarrollo turístico. A medida que explicaba su visión, notó cómo Rosalía pasaba de la cautela al interés genuino. Cuando terminó, ella permaneció en silencio unos instantes antes de hablar. Es un proyecto ambicioso, reconoció, y suena sincero. Visitaré el lugar hoy, y si todo es como dice, estoy dispuesta a intentarlo. Se estrecharon las manos, sellando un acuerdo que iba más allá de lo profesional. Era un pacto de confianza entre dos personas que, desde mundos diferentes, estaban encontrando un terreno común. Ahora, si me disculpa, mi hija me espera, dijo Rosalía levantándose. Supongo que lo veremos más tarde. Por supuesto, estaré en la plaza al mediodía. Mientras la veía alejarse, Emiliano pensó en lo extraño que era el destino. Había comenzado buscando respuestas sobre un oso de peluche, y estaba terminando por reconstruir mucho más que eso. Un proyecto, una comunidad, y quizás algo de sí mismo que había perdido en el camino. La antigua hacienda San Isidro se alzaba, majestuosa a unos 20 kilómetros de San Miguel de Allende. Sus muros de cantera rosa, patios amplios y corredores bordeados de arcos habían sido testigos de más de 200 años de historia mexicana. Abandonada durante décadas, la propiedad había sido adquirida por Emiliano 6 meses atrás, con la visión inicial de convertirla en un hotel boutique exclusivo para turistas extranjeros adinerados. Ahora, mientras conducía por el camino, de terracería con Rosalía en el asiento del copiloto, Emiliano veía la hacienda con ojos nuevos. Ya no era solo una inversión, sino un espacio de posibilidades, un lugar donde podrían confluir historias como la suya y la de esta familia que el destino había puesto en su camino. «Es impresionante», comentó Rosalía al ver aparecer la estructura principal tras una curva del camino. Lupita, sentada en el asiento trasero junto a doña Socorro, soltó una exclamación de asombro. «Parece un castillo», dijo, apretando a Osito contra su pecho. «¿De verdad? Vamos a vivir aquí, mamá». «Todavía no es seguro, mi vida», respondió Rosalía con cautela. «Primero debemos conocer bien el lugar y entender lo que el señor Emiliano propone». Doña Socorro permanecía en silencio, observando todo con mirada evaluadora. A sus 70 años, había visto suficientes promesas incumplidas como para mantener un escepticismo saludable. Emiliano estacionó frente al portón principal, donde Roberto Méndez, su arquitecto, los esperaba. Las presentaciones fueron breves, pero cordiales. Roberto, hombre práctico acostumbrado a los cambios de último momento que caracterizaban a su jefe, había preparado planos revisados según las nuevas indicaciones. «Les mostraré todo», ofreció Emiliano. «La restauración apenas ha comenzado, así que hay que usar la imaginación en algunas áreas». El recorrido comenzó por el patio central, donde una fuente de cantera, actualmente seca, sería restaurada para convertirse en el corazón del hotel. Continuaron por las antiguas caballerizas, que serían transformadas en suites de lujo.
los graneros destinados a convertirse en restaurante y spa, y finalmente la casa principal, con sus techos altos y pisos de barro cocido. Mientras Roberto explicaba aspectos técnicos de la restauración, Emiliano observaba las reacciones de Rosalía. Notó cómo sus ojos expertos evaluaban espacios, iluminación, flujos de circulación. No era la mirada de una empleada doméstica, sino de alguien que comprendía profundamente la hospitalidad y el confort. «¿Qué opinas, Rosalía?», preguntó cuando se detuvieron en lo que sería el vestíbulo principal. «Sé completamente sincera». Ella consideró su respuesta por un momento. «Es un proyecto hermoso, pero veo desafíos», respondió finalmente. «La ubicación es perfecta, suficientemente aislada para ofrecer tranquilidad, pero no tan remota como para dificultar el acceso». Sin embargo, la animó Emiliano. «Las habitaciones del ala este son demasiado pequeñas para el tipo de cliente que espera atraer. Y la cocina, tal como está planificada, no permitirá un servicio eficiente para el restaurante». Roberto parecía sorprendido por la precisión de las observaciones. Consultó sus planos y asintió lentamente. «Tiene razón», admitió. «Tendríamos que rediseñar esas áreas». Continuaron el recorrido hasta llegar a una estructura separada que antiguamente había sido la escuela de la hacienda. «Este edificio no estaba en los planes originales», explicó Emiliano. «Pero ahora quiero convertirlo en un centro de capacitación para residentes locales. Cocina, hospitalidad, idiomas, artesanías, habilidades que puedan aplicar aquí o en cualquier otro empleo turístico». Los ojos de Rosalía se iluminaron ante esta perspectiva. «Eso marcaría una diferencia real», comentó. «La mayoría de los hoteles contratan personal local para posiciones básicas, pero reservan los puestos gerenciales para gente de fuera». «Exactamente. Quiero romper ese ciclo». Mientras los adultos discutían detalles, Lupita se había alejado unos pasos, explorando con curiosidad infantil. Encontró un pequeño jardín abandonado, donde rosales silvestres luchaban por sobrevivir entre la maleza. En el centro, una banca de piedra descansaba bajo un árbol de granada. «Mira, osito», susurró a su peluche. «Podríamos sentarnos aquí a contar historias». Emiliano la observó desde lejos, notando cómo la niña hablaba con su oso como si fuera un confidente real. Le recordó tanto a Mariana que sintió una punzada de dolor dulce en el pecho. Su hija también solía encontrar rincones secretos en cada lugar que visitaban, espacios íntimos donde desarrollar sus fantasías. El recorrido terminó en lo que sería la casa del administrador, una construcción independiente pero cercana al complejo principal, con 3 habitaciones, sala, comedor y un pequeño jardín privado. «Esta sería su vivienda si aceptan mi propuesta», anunció Emiliano. Doña Socorro, que hasta entonces había permanecido callada, finalmente habló. «Todo esto es muy bonito, señor Fuentes, pero en mi experiencia, las cosas que parecen demasiado buenas suelen tener trampa. ¿Qué gana usted realmente con todo esto?». La pregunta, directa y sin adornos, mereció una respuesta igualmente honesta. «Gano paz». «Doña Socorro», respondió Emiliano. «Gano la satisfacción de crear algo que tenga un propósito más allá de generar dinero. Y si soy completamente sincero, gano la posibilidad de mantener cierta conexión con el oso de Lupita, que me recuerda a mi hija». La anciana asintió, como si la respuesta confirmara algo que ya sospechaba. «Es bueno que lo reconozca», dijo. «Simplemente, la honestidad es un buen comienzo». Rosalía había permanecido en silencio, evaluando la situación. Cuando habló, su voz era decidida. «Necesito ver un contrato detallado, con todos los términos claros, y quisiera participar en la planificación desde el inicio, no solo implementar ideas de otros». «Por supuesto», acordó Emiliano. «De hecho, valoraría enormemente tu perspectiva en el diseño final». Mientras Roberto mostraba a Rosalía y doña Socorro más detalles técnicos, Emiliano se acercó a Lupita, que seguía en el pequeño jardín abandonado. «¿Te gusta este lugar?»,
le preguntó sentándose junto a ella en la banca de piedra. «Es mágico», respondió la niña. «Osito dice que aquí vivían hadas antes». «Ah, sí», sonrió Emiliano. «¿Y qué más dice?» «Dice que le recuerda a otro jardín donde estuvo hace mucho tiempo, con una niña que también le contaba secretos». Lupita miró a Emiliano con ojos sabios más allá de su edad. «Era su hija, ¿verdad?» Emiliano asintió, incapaz de hablar por un momento. «Se llamaba Mariana», logró decir finalmente. «Y sí, tenía un jardín secreto en nuestra casa en Ciudad de México. Pasaba horas allí con su oso, con Osito. Osito me contó que ella era muy buena y valiente», continuó Lupita acariciando la cabeza desgastada del peluche. «Dice que no debería estar triste por ella, porque ahora es como una estrella que brilla en el cielo». Emiliano sintió las lágrimas, agolpándose en sus ojos. Era exactamente lo que él le había dicho a Mariana en sus últimos días, que se convertiría en la estrella más brillante del cielo. «Tu osito es muy sabio», respondió con voz quebrada. «A veces creo que me cuida como si fuera un ángel», confesó la niña. «Cuando tengo miedo en la noche, lo abrazo y el miedo se va». Permanecieron en silencio unos minutos, compartiendo una comprensión que trascendía palabras. Luego, Lupita preguntó: «Si vivimos aquí, ¿podré tener este jardín para Osito y para mí?» «Por supuesto», prometió Emiliano. «De hecho, podríamos restaurarlo juntos, plantar flores nuevas, arreglar la banca, tal vez construir una pequeña fuente». Los ojos de Lupita se iluminaron. «Y una casita para Osito», exclamó. «Podría coserle almohadas y cobijas para cuando quiera descansar mientras yo estoy en la escuela». «Es una excelente idea», concordó Emiliano. «Podría ser el guardián oficial del jardín». Cuando regresaron con los demás, Rosalía y Roberto estaban inmersos en una animada discusión sobre la distribución de la cocina principal. Doña Socorro, sentada en una silla antigua, observaba, con expresión divertida, cómo su hija defendía apasionadamente un diseño diferente al propuesto por el arquitecto. «Tu mamá conoce bien su trabajo», comentó Emiliano a Lupita. «Es la mejor», respondió la niña con orgullo. «En la casa donde trabaja, la señora siempre dice que nadie organiza las cosas como ella». El resto de la tarde transcurrió entre discusiones técnicas y proyectos futuros. A medida que las horas pasaban, Emiliano notaba cómo la resistencia inicial de Rosalía se transformaba gradualmente en entusiasmo profesional. No era la entusiasta ingenua que acepta cualquier propuesta, sino la profesional que reconoce una oportunidad legítima y está dispuesta a comprometerse para hacerla funcionar. Durante el regreso a San Miguel, el ambiente en el auto era notablemente más relajado. Lupita dormitaba en el asiento trasero, abrazada a su inseparable Osito. Doña Socorro miraba por la ventanilla con expresión pensativa, mientras Rosalía revisaba algunas notas que había tomado durante la visita. «¿Y bien?», preguntó finalmente Emiliano. «¿Qué han decidido?». Rosalía intercambió una mirada con su madre antes de responder. «Si los términos del contrato son como los ha descrito, y si realmente puedo participar en las decisiones importantes, creo que aceptaremos». Emiliano sintió una satisfacción que superaba con creces la de cerrar cualquier negocio millonario. «No te arrepentirás», aseguró. «Haré que mi abogado prepare el contrato esta misma semana». «Hay algo más que quiero pedirle», añadió Rosalía. «Si vamos a trabajar juntos, preferiría que nos tratáramos como iguales. Nada de señor Fuentes o doña Rosalía, solo Emiliano y Rosalía». Era un pequeño detalle, pero significativo. No pedía ser tratada como igual en términos de propiedad o inversión, sino de dignidad y respeto profesional. «Me parece perfecto». «Rosalía», respondió extendiendo su mano que ella estrechó con firmeza. Al dejarlos en la pequeña casa de adobe que pronto abandonarían, Emiliano sintió que algo fundamental había cambiado en su vida. No era solo un nuevo proyecto comercial, ni siquiera una obra de caridad. Era algo más profundo, la posibilidad de honrar la memoria de Mariana no a través del dolor y la nostalgia, sino mediante acciones que crearan oportunidades para otros. Esa noche, en su habitación de hotel, llamó a Verónica.
Necesitaba compartir con alguien que entendiera completamente lo que significaba este giro en su vida. «He encontrado un propósito, Verónica», le dijo después de explicarle los acontecimientos de los últimos días. «Por primera vez desde 1902 que perdimos a Mariana, siento que estoy haciendo algo que realmente importa». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Antes de que ella respondiera, «Me alegro por ti, Emiliano, de verdad, y creo que Mariana estaría orgullosa. ¿Te gustaría conocer el proyecto?», se aventuró a preguntar. «No solo por Lupita y el oso, sino porque siempre tuviste mejor ojo que yo para estos detalles. Podrías aportar mucho». Otro silencio, más prolongado esta vez. «Tal vez», concedió finalmente Verónica. «No ahora, pero quizás cuando esté más avanzado. Paso a paso, Emiliano». Era más de lo que esperaba. Un pequeño puente tendido sobre el abismo que los había separado durante años. «Paso a paso», acordó. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. El contrato se firmó, incorporando todas las sugerencias de Rosalía. La familia Ramírez se trasladó a una casa temporal en San Miguel mientras se completaba la restauración de su vivienda en la hacienda. Lupita fue inscrita en una escuela mejor, aunque insistió en seguir llevando a Osito con ella en su mochila. Emiliano dividía su tiempo entre Ciudad de México y Guanajuato, delegando cada vez más responsabilidades en sus ejecutivos para poder dedicarse al proyecto de la hacienda. Sus socios estaban desconcertados por este cambio de prioridades, pero los resultados económicos seguían siendo excelentes, lo que acallaba cualquier crítica. Un día, mientras supervisaba las obras en el jardín que estaba restaurando especialmente, para Lupita recibió una llamada inesperada. «Emiliano, es Verónica. He estado pensando que quizás podría visitar la hacienda este fin de semana, si la invitación sigue en pie». El corazón le dio un vuelco. Era un paso enorme para ella. «Por supuesto que sigue en pie. Te esperaré». Esa tarde, mientras veía a los jardineros plantar rosales nuevos alrededor de la banca de piedra, Emiliano pensó en los extraños caminos del destino. Un oso de peluche, arrastrado por las aguas desde la ciudad hasta un arroyo remoto, había comenzado a tejer nuevamente hilos que parecían irremediablemente rotos, no solo entre él y su pasado, sino entre personas que, de otro modo, jamás se habrían encontrado. No era una persona religiosa, pero en ese momento sintió una gratitud profunda hacia el misterioso diseño que parecía guiar los acontecimientos. Como si alguien en algún lugar, quizás desde aquella estrella brillante que Mariana ahora habitaba, estuviera moviendo los hilos para ayudarlos a todos a encontrar lo que realmente necesitaban. 6 meses después, la hacienda San Isidro brillaba bajo el sol primaveral de Guanajuato. Lo que antes fue una estructura abandonada, ahora resplandecía con nueva vida. Los muros de cantera rosa habían sido restaurados respetando su patina histórica. Los jardines florecían con especies nativas, y la fuente del patio central cantaba día y noche con agua cristalina. A solo una semana de la inauguración oficial, Emiliano recorría los espacios con la satisfacción de quien ve materializado un sueño que va más allá de lo comercial. No era solo un hotel boutique excepcional, aunque lo era, con sus 15 suites únicas, su restaurante de cocina mexicana contemporánea y su spa inspirado en tradiciones prehispánicas. Era también un proyecto que había transformado vidas, comenzando por la suya propia. Los últimos textiles para las habitaciones del ala oeste llegaron esta mañana, informó Rosalía, consultando su tableta mientras caminaba junto a él. Y el chef Santiago terminó de capacitar al personal de cocina. Estamos listos. En estos meses, Rosalía había florecido en su papel de gerente general. Su atención al detalle, combinada con una capacidad natural para liderar equipos, había resultado invaluable. Ya no era la empleada doméstica que limpiaba casas ajenas. Ahora dirigía con autoridad un establecimiento de lujo, ganando un salario que le permitía dar a su familia la vida que siempre había soñado. ¿Y el centro de capacitación?, preguntó Emiliano. La primera generación de estudiantes termina su curso la próxima semana.
respondió ella con orgullo. 20 jóvenes de comunidades cercanas, todos con ofertas de trabajo, 7 de ellos aquí mismo. Caminaron hacia el jardín que había sido restaurado especialmente para Lupita. Ahora era un espacio encantador. Rosales trepadores cubrían una pérgola de madera. Un pequeño estanque con peces de colores reflejaba el cielo, y en el centro, la antigua banca de piedra había sido restaurada y acompañada por una mesita para tomar el té. A un costado, una casita en miniatura, construida con la misma cantera rosa de la hacienda, servía como residencia oficial de Osito. «Mira, llegó el correo de Ciudad de México», señaló Rosalía, indicando un paquete sobre la mesa del inmenso jardín. «Creo que son las invitaciones para la inauguración». Emiliano tomó el paquete y extrajo una invitación. El diseño, elegante y sobrio, llevaba el nuevo logotipo de la hacienda, un oso estilizado bajo un árbol. Había sido idea de Lupita, quien insistió en que Osito debía ser el guardián oficial del lugar. Lejos de considerarlo infantil, el equipo de diseño había logrado convertirlo en un símbolo sofisticado que capturaba perfectamente el espíritu del proyecto. «Son perfectas», aprobó, pasando las invitaciones a Rosalía. «Asegúrate de que se envíen hoy mismo». «¿Estás nervioso por la visita de Verónica?», preguntó ella con la franqueza que caracterizaba su relación profesional, que con el tiempo había evolucionado hacia una amistad genuina. «Un poco», admitió Emiliano. «Es la primera vez que viene a la hacienda y la primera vez que conocerá a Lupita». Verónica había mantenido contacto telefónico con él durante estos meses, interesándose cada vez más por el proyecto, pero siempre encontrando razones para posponer su visita. Finalmente, había confirmado su asistencia para la inauguración, un paso significativo en su propio proceso de sanación. «Todo saldrá bien», aseguró Rosalía. «Lupita tiene ese efecto en las personas. Es imposible no quererla». Como invocada por la conversación, la niña apareció corriendo por el sendero de piedra, con Osito firmemente sujeto bajo el brazo. A sus 9 años, Lupita seguía siendo la misma niña dulce y perspicaz, aunque ahora vestía un uniforme escolar, impecable y zapatos nuevos en lugar de los pies descalzos con que Emiliano la conoció. «Tío Emiliano», exclamó usando el título que había adoptado espontáneamente meses atrás. «Mira lo que hice en la clase de arte». Le mostró un dibujo colorido donde se veía la hacienda, con figuras que representaban a su familia, a Emiliano y a Osito, este último desproporcionadamente grande, casi del tamaño de los humanos. «Es hermoso, Lupita», la felicitó Emiliano, genuinamente impresionado por el talento artístico de la niña. «Deberíamos enmarcarlo y ponerlo en la recepción para la inauguración». Los ojos de Lupita se iluminaron. «¿De verdad? ¿Con todos los cuadros de pintores famosos?» «Por supuesto. Este hotel cuenta una historia, y tú eres parte fundamental de ella». Lupita sonrió satisfecha y se sentó en la banca para arreglar la pequeña chaqueta que había cosido recientemente para Osito. Sus habilidades de costura habían mejorado notablemente con las clases que ahora recibía en la escuela de artes y oficios tradicionales de San Miguel. «Mamá, ¿puedo llevar a Osito a la inauguración?» «Prometo que se portará bien». Rosalía intercambió una mirada con Emiliano antes de responder. «Por supuesto, mi vida. De hecho, creo que debe estar presente. Es nuestro invitado de honor, ¿no es así, Emiliano?» «Absolutamente», confirmó él. «Después de todo, fue quien nos reunió a todos». Mientras Lupita se alejaba para mostrar su dibujo a doña Socorro, quien ahora supervisaba los jardines de la hacienda, trabajo que realizaba con pasión y autoridad, Emiliano reflexionó sobre la transformación de su vida en estos meses. El cambio más profundo no estaba en este proyecto exitoso, ni en las nuevas relaciones que había formado, estaba en su interior. El dolor por la pérdida de Mariana seguía ahí, por supuesto. Siempre estaría. Pero ya no era un dolor paralizante que lo aislaba del mundo. Se había convertido en una fuente de empatía, de conexión con otros, de apreciación por lo realmente valioso. Había aprendido de Lupita la lección más importante,
que el valor no está en la perfección o en el precio, sino en el cuidado, en los remiendos pacientes que mantenían unido lo que podría haberse descartado. Como aquel oso maltratado que ella había rescatado del arroyo, transformándolo con hilos multicolores en algo hermoso precisamente por sus imperfecciones. La tarde anterior a la inauguración, mientras los últimos preparativos se completaban, Emiliano recibió una llamada que lo llenó simultáneamente de nervios y esperanza. «Estoy en San Miguel», anunció Verónica. «Llegué antes de lo previsto. ¿Quieres que vaya por ti?», ofreció, tratando de mantener la compostura. «No es necesario. Renté un auto. Tengo la dirección de la hacienda». Una hora después, Emiliano esperaba en la entrada principal, cuando un compacto azul se detuvo frente al portón. Verónica descendió con la elegancia que siempre la había caracterizado. A sus 46 años, seguía siendo una mujer hermosa, aunque su rostro mostraba las huellas del dolor que ambos habían compartido. «Es impresionante», comentó observando la fachada restaurada. «Siempre tuviste buen ojo para las propiedades». «Bienvenida», respondió él inseguro sobre si debía abrazarla o mantener la distancia. Ella resolvió el dilema dándole un breve abrazo, el contacto más cercano que habían tenido en años. El recorrido por la hacienda fue detallado y emocionalmente cargado. Cada espacio había sido pensado con un equilibrio entre lujo y autenticidad, que Verónica, con su refinado gusto, apreciaba plenamente. Pero fue al llegar al jardín de Lupita cuando la atmósfera cambió. «¿Qué es este lugar?», preguntó, notando la casita en miniatura y los detalles claramente infantiles. «Es un espacio especial», explicó Emiliano con cautela, «para la niña que encontró el oso de Mariana». Verónica se detuvo, procesando sus palabras. Sus ojos recorrieron el jardín, deteniéndose en cada detalle. «Es como el rincón secreto que Mariana tenía en casa», observó con voz quebrada. «La pérgola, el estanque, incluso la banca es similar». «No fue intencional», aclaró Emiliano. «Lupita lo diseñó así, sin saber nada sobre el jardín de Mariana». Verónica se sentó en la banca, visiblemente conmovida. «Hay momentos en que el universo parece comunicarse a través de coincidencias imposibles», murmuró. «Dime más, sobre esta niña». Emiliano le contó todo, el encuentro casual en la carretera, el oso remendado con tanto cuidado, la inicial M bordada en su brazo, las sabias palabras de Lupita sobre las estrellas. Con cada detalle, veía cómo la resistencia inicial de Verónica se transformaba en una mezcla de dolor y asombro. «Me gustaría conocerla», dijo finalmente. «Si crees que es apropiado». Antes de que Emiliano pudiera responder, un movimiento en la entrada del jardín captó su atención. Lupita estaba allí, con Osito en brazos, observándolos con curiosidad. «Ven, Lupita», la invitó Emiliano con suavidad. «Hay alguien especial que quiero presentarte». La niña se acercó con pasos cautelosos pero decididos. «Lupita, ella es Verónica, la mamá de Mariana». Los ojos de la pequeña se abrieron con comprensión inmediata. Sin decir palabra, extendió a Osito hacia Verónica, en un gesto de generosidad espontánea. «¿Quiere abrazarlo?», ofreció. «A veces, cuando estoy triste, me ayuda mucho». Verónica tomó el peluche con manos temblorosas. Lo estudió detenidamente, reconociendo a través de los múltiples remiendos al elegante oso de peluche que había comprado para su hija en tiempos más felices. Sus dedos recorrieron el bordado casi desvanecido con la inicial M, y luego los parches multicolores que ahora lo cubrían. «Lo has cuidado muy bien», logró decir finalmente. «Él me cuida a mí también», respondió Lupita con naturalidad. «Me cuenta historias sobre Mariana. Dice que era valiente y que tenía la sonrisa más bonita del mundo». Verónica miró a Emiliano, quien negó silenciosamente con la cabeza. Él nunca había contado esos detalles a Lupita. «Es verdad», confirmó Verónica, devolviendo el peluche a la niña. «Tenía la sonrisa más hermosa que puedas imaginar». «Como las estrellas, ¿verdad?», preguntó Lupita. «Osito dice que ahora es la estrella más brillante del cielo
y que desde allí nos cuida a todos. Verónica no pudo contener las lágrimas. Sin embargo, no eran lágrimas de dolor desgarrador como las que había derramado durante años, sino de una extraña y reconfortante conexión con algo que trascendía la comprensión racional. Exactamente como las estrellas, confirmó, acariciando suavemente la mejilla de Lupita. Y creo que tenía razón en enviarnos a Osito. Nos ha ayudado a todos. La inauguración de la Hacienda San Isidro fue un éxito rotundo. Personalidades del mundo empresarial, celebridades y políticos elogiaron no solo la belleza del lugar, sino también el modelo innovador que integraba desarrollo turístico con beneficios reales para la comunidad local. Emiliano, vestido con elegancia sobria, pronunció un breve discurso de bienvenida. A su lado estaban Rosalía, resplandeciente en su papel de gerente general, Doña Socorro, orgullosa en su traje tradicional, y Lupita, sosteniendo a Osito, quien portaba para la ocasión un pequeño traje sastre confeccionado por ella misma. Este proyecto nació de una coincidencia que ya no creo que fuera casual, dijo Emiliano hacia el final de su discurso. Un encuentro inesperado en una carretera polvorienta me enseñó que el verdadero valor no está en lo nuevo o lo perfecto, sino en lo que cuidamos con amor a través del tiempo, como este oso de peluche, señaló a Osito, que con sus remiendos multicolores nos recuerda que la belleza más auténtica surge de la reparación paciente de lo que está roto. Entre el público, Verónica escuchaba con lágrimas contenidas. En los últimos días, había comenzado a abrirse nuevamente a la vida, permitiéndose sentir algo más que dolor. Había recorrido San Miguel con Lupita como guía, escuchando sus historias imaginativas sobre Osito y sus aventuras. Había compartido con Rosalía largas conversaciones sobre la crianza de hijas en un mundo complejo. Incluso había ayudado a Doña Socorro a preparar tamales, siguiendo su receta tradicional. Pequeños pasos hacia la sanación, remiendos en un corazón que, como el viejo oso de peluche, nunca sería el mismo, pero podía ser reconstruido con paciencia y cuidado. Después del discurso, mientras los invitados recorrían las instalaciones, Emiliano se reunió con Verónica en un rincón tranquilo del jardín principal. «Gracias por venir», dijo simplemente. «Gracias por insistir», respondió ella. «Necesitaba esto más de lo que imaginaba». Un silencio cómodo se estableció entre ellos. No era el silencio tenso de los últimos años de su matrimonio, ni el silencio doloroso tras la pérdida de Mariana. Era un silencio nuevo, lleno de posibilidades. «He estado pensando», comentó Verónica finalmente. «El programa de becas para niños locales que me contaste, me gustaría participar. Podría coordinar el aspecto educativo, asegurarme de que reciban oportunidades reales». Emiliano la miró con sorpresa. Verónica había sido maestra antes de casarse con él, una vocación que abandonó para acompañarlo en su ascenso empresarial. «Sería perfecto», respondió con sinceridad. «Nadie podría hacerlo mejor que tú». «No sé si estoy lista para mudarme a Guanajuato», aclaró ella, «pero podría venir regularmente, establecer el programa, capacitar a los coordinadores locales. Un paso a la vez», acordó él, repitiendo las palabras que se habían convertido en su mantra compartido. A lo lejos, vieron a Lupita mostrando orgullosamente la casita de Osito a un grupo de invitados distinguidos, quienes escuchaban con sonrisas indulgentes la explicación detallada de la niña sobre cómo había cosido cada prenda del guardarropa del peluche. «Es extraordinaria», comentó Verónica. «Me recuerda a Mariana en muchos sentidos, aunque son completamente diferentes». «Lo sé», concordó Emiliano. «Creo que por eso la conexión fue tan inmediata, no porque reemplace a Mariana, sino porque tiene esa misma capacidad de ver la magia en lo cotidiano». Rosalía se acercó para informarles que los primeros huéspedes oficiales habían llegado, una pareja de recién casados que había reservado la suite principal para su luna de miel. La vida continuaba, con sus ciclos de inicio y renovación. Esa noche,
Después de que los últimos invitados se retiraran, Emiliano caminó solo por los terrenos de la hacienda. La luna llena bañaba los edificios centenarios con una luz plateada que parecía irreal. Se detuvo frente a la fuente del patio central, donde el agua cantaba suavemente. Pensó en los extraños caminos que lo habían llevado hasta allí, en cómo un oso de peluche maltratado había cambiado el rumbo de su vida, conectándolo con personas que jamás habría conocido de otro modo, en cómo el dolor, cuando se comparte en lugar de ocultarse, puede transformarse en algo que une en vez de separar. Recordó a Mariana y por primera vez en años, el recuerdo no trajo consigo una avalancha de pesar, sino una cálida certeza de que, de algún modo, ella seguía presente. Quizás en la estrella más brillante del cielo, como decía Lupita. Quizás en los remiendos multicolores de un viejo oso de peluche. Quizás en los pequeños actos de cuidado que transformaban lo roto en algo nuevo y valioso. Como su propio corazón, que después de años de estar quebrado, estaba siendo remendado pacientemente, puntada a puntada, con hilos de colores diferentes. La sabiduría práctica de Doña Socorro, la dignidad y determinación de Rosalía, la inocente claridad de Lupita, la renovada conexión con Verónica y el inesperado propósito que había encontrado en este proyecto. No era un corazón perfecto ni nuevo. Como osito, mostraba las cicatrices de su viaje. Pero quizás, pensó Emiliano mientras contemplaba la luna reflejada en el agua, eso era precisamente lo que lo hacía valioso.